muy sencillos, sin mucha, a lo mejor mucha teología, sino mensajes muy concretos, muy sencillitos, como de la experiencia que uno va pasando todos los días, y que creo que puedo compartirlo con ustedes, porque lo hemos vivido esa experiencia con Dios, y por qué no decirlo, una experiencia hasta con el pecado. Primera lectura, si gustan tener la Biblia cerca de su mano, es el capítulo 3 de Génesis, primer libro de la Biblia. Allá en el versículo 9 es el texto que muchos ya conocemos, que es el texto de la caída de Adán y Eva, el pecado. Hasta el versículo 8 nos narra pues la caída, cuando el enemigo hizo caer a Eva y a Adán, y bueno, cometieron el pecado. Y el versículo 9 es muy interesante, porque en ese versículo dice: Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán, el hombre, pues se agüitó, se escondió. Es que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo, pues? Y bueno, ya todo lo que conocemos. Pero el mensaje que yo quiero compartir es que en los peores momentos de nuestra vida, Dios ha estado presente. Apunten. No, si quieren. En los peores momentos de nuestra vida, Dios ha estado presente, y eso es una certeza, es una verdad, es una experiencia humana. Y todos lo hemos experimentado, y yo quisiera nada más como recordarlo, como que lo tuviéramos presente en la conciencia, que en los peores momentos de nuestra vida Él ha estado presente en nuestros pecados. Porque este es el pecado de Adán y Eva, es su pecado. Ahí en su pecado, ahí Dios se hizo presente. O sea, no lo acusó, lo buscó. Dijo: ¿qué onda, Adán? Quizá Dios buscaba en ese momento que Dios se arrepintiera, y Adán no se arrepintió, al contrario, como que la regó más Adán ahí, pues. Y el versículo 15, que es un versículo de mucha esperanza en toda la teología del Antiguo Testamento, donde aparece la primera promesa, como diciéndole Dios: no hay bronca, Adán, al final va a venir el Mesías, y le hace como esa promesa: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Y bueno, ahí está la primera promesa, como diciéndole Dios: siempre voy a estar contigo, Adán, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte, así como en los que se casan. Bueno, solo recordar esto en este domingo y traer a la conciencia: Dios siempre ha estado hasta en mis peores momentos. Por ejemplo, hace esos días ya estamos en verde, dicen, no sabemos, pero cuántas experiencias. El padre Ponchito, que aquí el Pentecostés les platicó su testimonio del COVID, padre Ponchito, y llora todavía el padre Ponchito, pero Dios estuvo presente con él en el hospital. Cosas fuertísimas como esa, y Dios siempre ha estado presente, y eso hay que tenerlo, hermanos, siempre en el corazón. Dios va a estar conmigo siempre, e incluso en los peores momentos de mi vida, ahí va a estar Dios. De eso hay que vivir, hermanos, de eso hay que vivir, de eso hay que agarrarnos. Cuando quizá nadie esté, hay una certeza eterna: el Señor va a estar conmigo. Siguiente reflexión que quiero compartir así de forma muy sencilla, en el Evangelio, mis hermanos, un poco paradójico y un poco así hasta, no sé cómo decirlo, medio para agüitarse, porque miren, dice el Evangelio de hoy, Marcos 3, versículo 20, dice: después de que anteriormente en la perícopa anterior, Jesús había elegido a sus apóstoles, a los 12 apóstoles los había elegido. Ahí ustedes pueden ver su Biblia. Había elegido a sus colegios de obispos, al primer papa y a todos los obispos, los apóstoles, pues. Y si después de eso entró Jesús en una casa y se juntó muchísima gente, dice,
que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. O sea, Jesús predicando, haciendo milagros para acá y para allá, y como todo un misionero, pero de esos chidos. Dice, versículo 21, vean, imagínense al Señor echándole con todo, pues ahí con toda la actitud, dicen ahora, con toda la actitud, así como los seres del Centro Católico Juan Pablo II, así, tipo los seres de aquí. Y algunos como que no creen, ¿verdad? Pero sí, así son. Dice, cuando lo supieron sus parientes, fueron para llevárselo porque dijeron que se había vuelto loco. Está loco ¿qué anda haciendo ahí? Vayan, como que se pusieron de acuerdo algunos familiares, dijeron, vayan por él, está loco. Imaginen la experiencia frustrante de Jesús en ese momento, o sea, él gastándose y haciendo milagros, predicando. ¿Qué sentiría Jesús? Y me digan, que estoy loco. No manches. Como cuando alguien hace muchísimas cosas por tu familia, por su matrimonio, por sus hijos, por sus padres, y que te digan, estás loco. ¿Cómo se siente? No manches. Esas experiencias cotidianas de muchas familias, de muchos lugares, son cosas que pasan. Y el que no las ha pasado, pues prepárese, le pueden pasar pronto. Como me acordé de un mito griego de Sísifo. Si no lo saben, lo pueden googlear. Ya saben que hoy se puede googlear. Los chavos saben qué onda, qué es googlear. Entonces ahí pónganle el mito de Sísifo. ¿Quién fue Sísifo? Es un dios, un héroe griego, que los dioses lo castigaron se portó mal, y su castigo era que toda la vida tenía que subir una roca a un monte muy alto, y al llegar al monte estaba condenado a que la roca se le iba a caer. ¿Alguien conoce el mito? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, bueno. Pues los platico así, de buenas sencillas, que este hombre, Sísifo, cargaba una roquísima y llegaba hasta el monte, y llegando al monte se le caía. Y ahí otra vez hasta abajo, agarraba su roca, y otra vez llegaba hasta arriba y se le caía. Y eso era toda la eternidad. Imagínense, no manches. Pues era el castigo. Esa es la experiencia de la frustración, de hacer con tanto esfuerzo muchas cosas, y para que te digan, estás loco. Para que nadie lo reconozca, nadie lo agradezca, nadie lo valore. Esta es la conciencia de Sísifo, más o menos. Eso es más o menos lo que pasó a Jesús ahí. Solo que Jesús era machín. Aguantó vara, pues. Tenía los dones del Espíritu Santo, sobre todo el don de fortaleza, y aguantó. Pero bueno, eso también nos puede pasar a nosotros. Y no nos extrañe que en muchas situaciones de la vida así, no importa ni de la vida cristiana, de la vida común, del trabajo, de la familia, de ahí del diario, dice, ahí va a haber muchas veces en que te vas a frustrar, en que me voy a frustrar. Y tenemos que estar preparados, hermanos, para enfrentar esas situaciones de frustración. Esas cosas así muy humanamente maduran. Y cristianamente, con los dones del Espíritu Santo, sobre todo el de fortaleza, nos hacen ser mejores cristianos, nos hacen ser mejores personas. Y hay que estar preparados para eso. Miren, afortunadamente no toda la gente es así. Vayan al versículo 31. Dice, entre tanto llegaron la mamá, obvio, pues la María, pues ni modo, la mamá, María y sus carnales, y se quedaron afuera. O sea, muy prudente la Virgen, se quedó afuera, y mandaron llamarle. O sea, ya cuando acabes, vienes.
Yo considero que esa experiencia de Jesús, o sea, de estos canijos que estaban jugando de loco, pero llega otras personas, su mamá y otros grupitos, que siempre va a ver a esa gente que te va a decir: no te agüites, yo estoy contigo. Y esa gente es muy valiosa. Y no solamente hay que pedir que exista esa gente, hay que ser esa gente. Que cuando vemos al otro que está frustrado, amargado, sufriendo, hay que llegar y decirle: no hay bronca, aquí estoy yo. Estoy rezando por ti, amigo. Estoy rezando por ti, abuelo. Que sea, pues, aunque vaya a la América, ¿no? Nadie va a la América. Ah, sí, su esposa. Dice a las chicas, ¿no? Hermanos, hay que ser esa gente que, como María y nosotros, acompañamos a muchas personas que en este momento están pasando por situaciones difíciles, por muchas cosas. Hermanos, esto es cuestión de toda la vida. El cristianismo es una luz en el camino. Y cuando el cristianismo habla de nosotros, somos una luz del camino. Tenemos que ser una luz del camino de mucha gente. Ser una palmada en la espalda de otras personas. Ser unos brazos que sostengan a otros. Eso hay que serlo. Eso fue María en mi reflexión. Eso fue María en ese momento que Jesús le estaban diciendo que estaba loco. No, espérense. Vamos a más allá. Después le dijeron no solo que estaba loco, que estaba endemoniado. Le dijeron, dice el versículo, ahí va a decir 22. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían que Beelzebú, el mismo demonio, es quien le daba a Jesús el poder. Y le dice el versículo 30, esto Jesús lo dijo porque ellos afirmaban que él tenía un demonio. No manches. Le decían que estaba endemoniado. No solo que estaba loco, sino que estaba endemoniado. Si lo único que Jesús pasó, como dice el Evangelio, vino a hacer el bien, fue lo único que Jesús hizo. ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo mal Jesús? ¿A quién le hizo daño para que diga que está loco, está endemoniado y quién sabe más que me diría? Voy a hacer un paréntesis. Es como cuando a la iglesia la atacan. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué aquello? ¿Qué aquello? ¿Qué hacemos? Digo, ustedes son la iglesia. ¿En qué afectamos a la cultura? ¿En qué afectamos a la sociedad? ¿Qué sacrificamos niños? Matamos gente, robamos, como para que nosotros de repente nos tratan así como casi como gente de tercera o cuarta clase. Yo tengo una experiencia que solo por ser cristianos, ya estamos clasificados, catalogados, etiquetados. ¿Qué hemos hecho de malo? Es una experiencia de Jesús, solo por hacer el bien. Pero claro, aquí es donde hacemos la reflexión que pareciera que en este mundo está la lucha entre el bien y el mal. El Espíritu Santo que impulsa todo el bien y el Espíritu maligno que impulsa todo el mal. Y estamos confrontados. En esa iglesia, los cristianos tenemos que ser muy fuertes. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser machines en el buen sentido, no para atacar, pero sí para defender lo nuestro, pero sí para dar testimonio. Y cerramos ya la reflexión y ya nos vamos. Por último, dice al final, dice que le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos están allá afuera, te buscan. No, pues eso fue un ungüento para Jesús. Lo estaban atacando estos canijos. Y ahí aprovecha Jesús para dar una enseñanza con la que cerramos la reflexión. Y dice Jesús, estos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera, versículo 35, Marcos 3:35, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, es mi padre, es mi hermano, mi hermana y mi madre. De modo que, como una conclusión,